Hola, mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología. Este es el símbolo astrológico del día. El día de hoy el Sol está en 18 grados de Capricornio. El símbolo Kosminski de 18 grados de Capricornio es un cangrejo grande con sus tenazas clavadas en una foca. Este símbolo está hablando de cosas efímeras, como el cangrejo que tiene una vida corta, pero que irritan, que agreden, que se quedan con nosotros. Y esa foca representa una vida marina que dura mucho más tiempo. Las focas deben de tener una vida de tal vez 40 años o más. Y el cangrejo probablemente no tenga más de un año de edad y muere. Entonces, mientras el cangrejo es algo más temporal, es una forma de vida más, digamos, efímera, tiene un impacto. Y aquí es donde estamos viendo Cáncer, el cangrejo, ¿sí? Que es el segundo decano de Cáncer, regido por Marte y Plutón. Son esa parte de Cáncer que es como Plutón y como Marte, que es agresivo, que se aferra a las cosas. El cangrejo quiere comerse las cosas que agarra con sus tenazas. Pero entonces, si se va a querer comer a la foca, pues tal vez está queriendo masticar un bocado que es demasiado grande para él. Pero aún así el cangrejo se aferra a esta foca. Y la foca me recuerda inmediatamente al primer grado de Aries, cuyo símbolo sabiano no es el Kosminski, es el sabiano. Dice una mujer saliendo del mar con una foca encima. Y esta foca es un animal marino, el mar representando ese inconsciente colectivo. De cierta forma es aferrarnos a las memorias de nuestras vidas pasadas, aquellas vidas que vivimos antes, que duraron mucho tiempo, tal vez el karma del pasado, y sentirlo en el presente. De cierta forma las emociones de vidas pasadas se nos pegan como ese cangrejo. Las memorias de vidas pasadas son reveladas en nuestra vida presente a través del dolor que vivimos, de las compulsiones que vivimos, de los disparadores inconscientes que nos llevan a reaccionar al presente como si fuera otra cosa que lo que es, no con una interpretación actual de las cosas, sino como con una interpretación traumática, con una interpretación excesiva o insuficiente en cualquiera de los casos. Las compulsiones son memorias, emociones, comportamientos, formas de percibir, formas de pensar que no podemos decidir y que realmente nos poseen, toman el control de nosotros, se aferran a nosotros como ese cangrejo aferrándose a esa foca. Y entonces, ¿cómo podemos entender estas compulsiones? ¿Cómo podemos saber si estamos actuando en base a nuestros programas inconscientes o en base a nuestro espíritu? ¿En base al presente o en base a nuestro ego? Pues la forma es el dolor. El dolor, las emociones intensas, las emociones que nos llevan, que nos regresan a un dolor, a un placer, a un gusto, a las emociones básicas: sorpresa, alegría, tristeza, ira, asco, odio, miedo, pero de una intensidad la cual no nos permite desatenderlas.
dejar de reaccionar. ¿Hasta qué punto podemos dejar de reaccionar? Decía Friedrich Nietzsche que la cosa más difícil para el ser humano era dejar de actuar, dejar de reaccionar. ¿Por qué? Porque implica un proceso muy avanzado de conciencia, donde podemos observarnos a nosotras y a nosotros mismos mientras estamos en el fuego de una compulsión, mientras estamos poseídas, poseídos por una pasión, sin confundirnos, sin creer que estamos decidiendo, sin creer que estamos pensando. Cuando estamos sintiendo un instinto, eso no es pensamiento, eso es compulsión. Y entonces, de cierta forma, tenemos que, no es aguantarnos las compulsiones o aguantarnos las emociones, aguantarnos esos disparadores, porque el aguantarlos solamente empeora, hace que sean más intensos. Entonces, de cierta forma, tenemos que dejarlos correr, dejarlos ejecutarse, pero sin actuarlos, sintiéndolos, pero sin creernos esas emociones. Es un extraño fenómeno que se llama escisión. Es cuando la mente se divide. Pero se puede dividir de dos formas. De una forma esquizofrénica, enferma, donde no tenemos control sobre ese proceso. Donde se separa nuestra mente en varios fragmentos y se convierten casi en personalidades múltiples. Eso es tóxico y enfermo y nos causa menor nivel de conciencia. Pero cuando decido conscientemente observarme mientras me está poseyendo una pasión, una compulsión, un programa inconsciente, y dejar que de cierta forma hablen estas emociones, estos instintos dentro de mí, pero sin ejecutarlas, sin creerme lo que me dicen sobre mí o sobre el mundo. Y tomar una parte de mi mente que sin juzgar si aquello que dice mi compulsión, aquello que me quiere forzar a hacer o a creer o a percibir, esa emoción disparada por una situación externa o interna a mí, sin actuarla, sin creerle, pero dejando que se ejecute y que haga su escándalo y que haga su berrinche interno. La observo, sin juicio, sin autoagresión, sin generarme más compulsiones que me forcen, no a actuar, sino solamente observar. Observar sin decidir qué significa lo que estoy viendo, sin decidir cuál es la verdadera realidad, porque sé que mi percepción puede estar comprometida, mi percepción puede estar distorsionada, mi pensamiento puede estar sesgado, casi definitivamente. Está siempre sesgado por esos patrones inconscientes, porque las emociones, y especialmente las emociones fuertes, y también las emociones que se han reprimido, y los instintos que se han reprimido, manejan nuestra percepción, manejan nuestro pensamiento, lo queramos admitir o no. Y es solamente cuando nos damos cuenta de que hay algo que me controla fuera de mi control, viniendo desde los programas del pasado, viniendo desde mis compulsiones inconscientes, es que puedo observarle, no actuarlo, y cada vez que se repita, ir descubriendo un poco más qué está haciendo, cómo funciona, de dónde viene, qué significa para mí. Pero esto es muy importante, separando el momento en el cual se dispara mi compulsión al momento en que observo y el momento en que juzgo aquello que observé. Porque si quiero juzgar mientras estoy observando, me voy a perder
de ciertas cosas y voy a juzgar a través de ese sesgo, a través de esa emoción. Y el juicio no puede estar distorsionado por la emoción cuando investigue de qué se trata. De qué se trata este programa interno, ya sea mental, emocional, perceptivo, de acción o de emoción. Esa es la objetividad que requiere la paciencia, la disciplina y la fortaleza de Capricornio. Ese es el símbolo astrológico del día. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.